Bienvenidos, muy buenas noches. Estas son imágenes de lo que está sucediendo en Ecuador. La última información es que el presidente Lenín Moreno ha anunciado y ha declarado que hay presencia de guerrilleros de las FARC en todas estas manifestaciones, en el casco histórico de Quito, y además también dijo que Maduro especialmente ha llevado a su gente para tratar de hacer que todas estas manifestaciones logren a la renuncia de Lenín Moreno. Esa es la acusación que hace el presidente de Ecuador. Mientras tanto, desde el exterior, el expresidente Rafael Correa también dijo que frente a estas acusaciones, porque también ha sido nombrado por Lenín Moreno, no tiene nada que ver. Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, Alejandro Launagaray y además el señor Enrique Romero. Entre los tres vamos a tratar de explicarles qué es lo que sucede en Ecuador. Pero lo último que tienen que saber es que hay incluso, hasta ahora, un grupo de periodistas que están siendo retenidos en la Casa de la Cultura. La información no es del todo muy clara. Vamos a estar hablando con uno de los periodistas en Quito para que nos explique cuántos todavía colegas están en esta situación sin poder retirarse de la Casa de la Cultura, donde, como ustedes saben, se están albergando, están ahí todos reunidos los que tienen que ver con esta Confederación de Indígenas Nacionales Ecuatorianos. Ahora sí, le damos la bienvenida a Alejandro Launagaray. Primero vamos a compartir un informe, veamos las imágenes y después todo el análisis. En la capital de Ecuador hubo un tenso enfrentamiento entre la policía y miles de manifestantes que se oponen a una serie de medidas económicas implementadas por el presidente Lenín Moreno. Durante las protestas, una espesa nube de gases lacrimógenos inundó las calles del centro histórico. Queremos que se vaya Lenín Moreno del poder. Ya, nosotros somos los mandantes y nos tienen un poco de policía. Ellos están cerrando el puente, no somos nosotros. Nosotros estamos pacíficamente. ¡Lárgate, Lenín! ¡Fuera, Lenín! ¡Fuera! Los distintos sectores sociales que nos encontramos levantados en lucha en contra de un gobierno neoliberal como el gobierno de Lenín Moreno, ratificamos la movilización, la unidad y la organización como el único instrumento para defender los intereses del pueblo ecuatoriano. En las últimas horas, miles de indígenas, trabajadores y estudiantes marcharon hasta las cercanías del militarizado Palacio Presidencial en Quito, pero el edificio estaba completamente rodeado y resguardado por fuerzas de seguridad. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de la policía de frenar sus avances, una marea de manifestantes se instaló a solo 4 cuadras. Protestas por el alza de precios de los combustibles en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, entre otras demandas. Se dejó mangonear totalmente por el Fondo Monetario Internacional, el cual pone sus reglas para darnos dinero y el cual no estamos dispuestos, ya no estamos en el tiempo anterior, que nos dejábamos manipular totalmente del Fondo Monetario. Entonces yo prefiero que se derrogue totalmente ese precio que tiene y que se mantenga como estábamos anteriormente. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, envió un mensaje a través de sus redes sociales, destacando que la paz no se negocia, luego de ratificar que no derogará el decreto que liberó el subsidio a los combustibles. Pero siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país. Estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados. Ecuatorianos, no te prestes para que aprovechen aquellos que buscan el cambio. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió al balance de las manifestaciones. Hubo 86 policías heridos, más de 360 personas tuvieron que recibir atención médica y hubo un total de 714 detenidos. Ya hablan de 2 víctimas fatales.
Quiero empezar la rueda de prensa disculpándome porque hace unos minutos bombas lacrimógenas han caído cerca de 2 universidades y del ágora de la Casa de la Cultura. Pedí ya información sobre el tema. De ninguna manera esto se va a volver a repetir, lo he dicho con toda firmeza en este momento. Han estado aparentemente detrás de un grupo de manifestantes, pero de ninguna manera esto es admisible. El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, ha salido al cruce de las acusaciones de su sucesor, Lenín Moreno, y ha negado estar detrás de una conspiración para tumbar al actual gobierno. Son tan mentirosos que se contradicen ellos mismos, ¿no? Decían que el correísmo estaba aniquilado, ahora soy tan poderoso que desde Bruselas con un iPhone puedo dirigir manifestaciones a lo largo y ancho del país. Están mintiendo, como han mentido estos 2 años y medio. La verdad es que existe un gran descontento generalizado por la traición de este tipo, no a mí, a todo un programa de gobierno, a la propia democracia, por el acuerdo con el Fondo Monetario y la implementación de medidas tan duras. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, acusó a Nicolás Maduro de financiar a grupos irregulares para generar una crisis política e institucional en Ecuador. Mira, vemos lo que sucede en el país hermano de Ecuador, el mismo Lenín Moreno. Hablaba de cómo Maduro era cómplice de ese proceso, orquestado durante el foro de Sao Paulo. No es la primera vez que desde Venezuela se financian no solamente este tipo de acciones, sino también campañas. Todavía no hay un acuerdo entre los manifestantes y el gobierno de Lenín Moreno. Además, el propio presidente de Ecuador denuncia al expresidente Rafael Correa y también al presidente Maduro de enviar soportes y gente para lograr todo este desorden en el casco histórico de Quito. Y por otro lado, tienen que saber que hubo periodistas que han sido retenidos por parte de los indígenas. Dicen los indígenas que para que la información sea garantizada, es decir, para que los medios informen desde todos los ángulos, y desde el otro sector dicen que han sido secuestrados. Vamos a abrir el debate aquí en la mesa. Empezamos con Alejandro Laurnagaray. Hay varias condiciones a tener en cuenta, Alejandro. Una de ellas tiene que ver, ¿es la herencia que dejó Correa toda esta situación que sucede en Ecuador? ¿Tienen que ver los ajustes con una economía endeble en este país? Y por otro lado, ¿fue un error de cálculo en la estrategia de Lenín Moreno de llevar adelante este ajuste en un momento en el que su popularidad es muy baja? ¿Cómo lo ves? Bueno, Verónica, mira, el último tramo del gobierno de Correa no estaba en una situación para tirar manteca al techo, como decimos acá, ¿no? La situación estaba entrando en una crisis, pero se venía sosteniendo. De hecho, le entrega el gobierno a Lenin, que recordemos que era su sucesor, el que él nombró para sucederlo y que después se dio vuelta completamente en cada una de las decisiones gubernamentales que tomó. La deuda externa que dejó Correa no llegaba al 40% del PBI. Y ahí, bueno, el FMI siempre cuando ve algún país con deuda baja, busca tirar el zarpazo. Eso hay que decirlo con claridad, pasa en Ecuador y en cualquier parte del mundo. La situación no era óptima, pero, según lo veo yo y diversos analistas, era sostenible. Pero, ¿qué hizo Lenín Moreno? Arregló con los históricos contrincantes de Correa. Estamos hablando del sector bancario, el sector empresario concentrado, y empezó a tomar medidas totalmente opuestas a lo que representaba la revolución bolivariana, ¿no? Yo lo que estoy viendo, bueno, la situación se siguió agravando, y si bien hubo algunas reuniones de delegados del gobierno y de los sectores indígenas y de otras organizaciones, no hubo acuerdo. Ya estamos llegando, ya se contabilizaron 8 muertos oficialmente. Hay que ver qué pasa a nivel extraoficial y lo que no se comenta. 800 detenidos, la represión es feroz en las calles a la gente, y también han recibido golpes los periodistas. El gobierno, yo veo, Lenín Moreno claramente dejó de lado 2 cualidades claves que tiene que tener un político y un gobernante. Estoy hablando de cuestiones filosóficas. La prudencia en las medidas y en el accionar, y la responsabilidad. Vamos a preguntarle a Quique Romero si opina similar, y además teniendo en cuenta la denuncia de que hay movimientos de la FARC enviados y también enviados desde Venezuela, ¿no? Sí, bueno, mira,
Lo que está claro a esta altura, que la suerte de Lenín Moreno está echada ya. ¿Vos decís? Sí, ¿En totalmente. qué sentido? Y ¿Vos decís que tiene que renunciar? te lo voy a ir explicando a lo largo de todo este programa. Va a ser ver, que la me conclusión interesa que vamos eso. a sacar al final del programa es que la suerte de Moreno ya está echada. Qué contradictorio que un tipo que se llama Lenin está aplicando en su país medidas de corte totalmente neoliberal. Es muy contradictorio, y más viniendo de un gobierno de corte bolivariano, digámoslo así. No me gusta usar la palabra populista a mí, ¿no? Pero la pregunta es, si esto que sucede hoy en Ecuador es herencia de lo que dejó el gobierno de Correa, no, para nada, definitivamente no. Por más que los medios occidentales insistan en que esto es el producto del populismo de Correa, para nada, eso es una falacia. Te voy a leer lo que dijo el último comunicado del FMI con respecto a Ecuador. A ver, rápidamente. El organismo, que había sido el peor fantasma del anterior gobierno, aplaudió la semana pasada las medidas adoptadas por Moreno. Las reformas anunciadas por el presidente tienen como objetivo mejorar la resiliencia, mira las palabras que usan, resiliencia, y la sustentabilidad de la economía ecuatoriana y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo. Esto lo decía un comunicado. Porque del Fondo recordemos que Monetario. toda esta situación nace cuando, según dice el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recibe un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 4.200 millones de dólares y a cambio, por supuesto, siempre las sugerencias desde el fondo que tienen que ver con los ajustes. Vamos a escuchar lo que dice Lenín Moreno, lo que decía Lenín Moreno al segundo día de marchas, cuando dijo no pienso dar marcha atrás justamente respecto de los anuncios con este paquete de ajuste. Miren ustedes. Con los delincuentes no dialogamos. Con aquellos que antes robaban el erario público, que antes robaban el presupuesto del Estado y que ahora se dedican a robar tiendas, hasta en eso ha bajado de calidad. No vamos a dialogar. La medida está firme. No voy a cambiar de opinión. Que quede absolutamente claro. No voy a cambiar de opinión. Dialogar, sí, para encontrar paliativos, vuelvo a recalcar, incentivos para aquellos que puedan haber sido afectados por la medida. Me alegro mucho la respuesta inmensa, mayoritaria del pueblo ecuatoriano para apoyar una decisión valiente del gobierno nacional. En ese momento Lenín Moreno estaba acompañado por la cúpula del ejército que todavía lo sigue apoyando, que todavía lo está respaldando y además por el vicepresidente que ha hecho declaraciones, yo les voy a decir, bastante polémicas. Miren, ha dicho este hombre, lo tengo anotado por acá, que este tipo de manifestaciones están tan altamente organizadas que él las considera directamente como guerrillas. ¿Por qué? Porque parte de todos estos manifestantes tomaron, digamos, no solamente algunas empresas, sino incluso hubo invasión. Estas son palabras del vicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenholzner. Dijo lo siguiente: los manifestantes invadieron la Fiscalía General del Estado. ¿Para qué? Para sacar evidencia que comprometía al expresidente Rafael Correa. Sigo. Atacaron 3 plantas de petróleo. De hecho, no se está exportando petróleo en Ecuador por toda esta situación que ustedes ven. Tercero, hubo un intento de toma de antenas de los delincuentes. ¿Para qué manifestantes van a tomar antenas si no es para cortar las telecomunicaciones? Aquí es donde él justifica el alto grado de organización que tienen estos manifestantes y que están llevando adelante cortes de rutas, tomas de antenas de telecomunicación, incluso algunos militares que están todavía retenidos, según algunos medios de comunicación, por los indígenas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son manifestantes reales? ¿Hay una organización guerrillera? ¿Están las FARC detrás de todo esto? ¿Qué les generan todas estas declaraciones? Primero que, viendo brevemente lo que pasó en los últimos gobiernos, lo que decís, Verónica, es totalmente claro y cierto. Que las manifestaciones y los manifestantes estén organizados, sí. La historia de Ecuador está, sobre todo la reciente, las últimas décadas, está asignada por fuertes manifestaciones que han logrado la caída de gobiernos. Por eso uno lo ve a Lenín Moreno avanzando con estas medidas. A ver, claramente, hace 2 años, la mayoría del pueblo de Ecuador votó la continuidad de un modelo de gobierno y Lenín Moreno traicionó a esos votantes y se dio vuelta completamente. Votó
Contra el FMI, volvió el FMI. Votó la regulación y los impuestos a los altos ingresos. Lenín Moreno desregula el sector financiero, promueve la fuga de capitales, desregula el mercado laboral, que es tampoco lo que había votado la gente. Todas medidas, una tras otras, contrarias al votante que lo eligió. Entonces, al proyecto del que venía representando, exactamente, ¿no? Lenín Moreno por junto eso, a Rafael Correa. Y le doy un pequeño espacio aquí, que porque tenemos que hacer una pausa, pero después vamos a desarrollar bien la situación de fondo, ¿no? En Ecuador, para entenderla. Pero antes de irnos a la pausa, brevemente, ¿vos pensás que de verdad son guerrilleros los que están en las calles de Quito? Están las dos cosas. Están la ingenierización de la revuelta social, que siempre detrás de eso aparecen servicios de inteligencia. A ver, ya el solo hecho de mencionar a la FARC, estamos mencionando a la CIA. Después, cuando veamos la historia de todo lo que sucedió en Ecuador, la CIA es un agente fundamental, hasta en la muerte de un propio presidente ecuatoriano. Después lo vamos a charlar eso. Pero sí. Correa, las promesas que le hizo al pueblo, no las cumplió para nada. No se entienda que esto es defender al gobierno de Correa. Si uno escucha el discurso de Asunción de Correa de su primer gobierno, 15 de febrero del 2007, yo lo escuché en vivo ese día, era música en mis oídos. Al fin un presidente que va a tomar la manija del gobierno de un país hizo todo lo contrario. Vamos a desarrollar esto, Quique, Sí. a la vuelta de la pausa. Tenemos que hacer un breve intercalo, pero ya volvemos, con más información, no se vayan.